Evaluación inicial en primeros auxilios. La evaluación primaria en primeros auxilios es una versión rápida, precisa, de pasos que va a permitir evaluar al paciente. Vamos a determinar las prioridades y vamos a implementar acciones encaminadas a salvar la vida del paciente. Se debe tomar en cuenta el estado de conciencia, la ventilación, la circulación y no debe durar más de 10 minutos. Primero, pues nosotros vamos a verificar el entorno. Si hay una situación que pudiera significar riesgo para nosotros y se aplica el XABCDE. El A, que significa la vía aérea, esta debe estar permeable. La B, la ventilación, que esta no tenga ningún problema en la circulación. Y la D, el estado neurológico. Y por último, pues la E, que es el examen completo de la cabeza hasta los pies. Entonces, pues yo voy a asegurar la escena. Voy a llamar al paciente, si este pues no responde, voy a tomar el pulso y voy a mirar si ventila, hago el MES. Entonces, pues en ese momento voy a activar el sistema, voy a llamar a la ambulancia y comienzo a valorar al paciente. Como primer paso tenemos la letra A. Voy a ver que no haya ningún obstáculo para que entre el aire en el pulmón. Entonces voy a verificar que no haya ningún cuerpo extraño en la boca y si hay, pues busco pinzas para retirarlo. Después de esto, pues puedo colocar una cánula de Gueder si tenemos. Si tenemos la oportunidad de tener el equipo con el oxígeno, pues se lo vamos a colocar al paciente y lo vamos a conectar a una fuente de oxígeno. Como paso B tenemos que mirar el funcionamiento del sistema respiratorio, que la ventilación esté funcionando bien y entonces pues tenemos que tener expuesto al paciente en donde vamos a utilizar nosotros tijeras si pues el momento lo amerita. Luego vamos a realizar el procedimiento, que es un proceso de examen que va a constar de las siguientes partes, que es el ver, el palpar, el percutir y por último el auscultar con el fonendoscopio. Estos serían los pasos del proceso de valoración. Lo primero que vamos a hacer es inspeccionar el tórax. Vamos a mirar que no exista ningún tipo de heridas, que no hayan cuerpos extraños, que no hayan quemaduras y que tampoco hayan sangrados. Después vamos a realizar la palpación. Vamos a colocar una mano sobre la otra y vamos a comenzar a tocar, a sentir si es que el paciente no manifiesta algún tipo de dolor, si no hay desplazamiento, alguna deformidad, y siempre lo vamos a hacer de una forma comparativa, de un lado a otro. Siempre lo hacemos de manera comparativa para poder encontrar la diferencia entre lo sano y lo enfermo. Ahora vamos a hacer la percusión. Esto lo puede realizar el médico, pero también nosotros lo podemos hacer. Esto consta en realizar pequeños golpes donde nosotros vamos a escuchar aquellos sonidos que están dentro y pues si hubiera aire o algo sólido. Y lo siguiente pues es utilizar el fonendoscopio, donde nosotros vamos a escuchar aquellos movimientos ventilatorios. Observamos que todos los sonidos, que no hayan sonidos extraños, que todo esté bien. Después, lo último que vamos a hacer es valorar si existe algún tipo de sangrado por los oídos, por la nariz o por la boca. Revisamos también que la tráquea esté centrada, pero la parte más clave o la parte más importante de esto pues es la valoración del tórax. Nosotros tenemos que inspeccionar el movimiento de las rejas costales. Estas deben moverse de manera simétrica, ambas al mismo tiempo. Si esta se mueve de una forma irregular, pues entonces esto nos puede indicar que existe algún tipo de hemorragia. Por último, vamos con la letra C, que esta se refiere al sistema circulatorio. Debemos revisar todos los tipos de sangrado que existan en el paciente. Esta pues es una exposición completa en donde nosotros miramos que el paciente no esté sangrando por ninguna parte. No lo volteamos porque esto puede causar algún tipo de lesión. Miramos las partes íntimas, miramos si existe sangrado en el periné. Luego nos vamos a dirigir hacia las caderas. Nosotros aquí buscamos los huesos de la cadera. Estos de aquí deben estar estables, se van a sentir un poco rígidos. Voy a sentir bien para ver si hay algún tipo de fractura en la pelvis y a esto pues se le llama el libro abierto. Luego de esto vamos a cerrar aquellos huesos que se encuentran abiertos y se llama libro cerrado, buscando exactamente lo mismo. Luego de esto vamos a realizar una pequeña presión sobre el hueso del pubis y si el paciente pues manifiesta dolor o se desplaza muy suavemente sobre el hueso, pues lo que tengo que hacer es coger un cinturón para así cerrar la pelvis. Este cinturón lo voy a colocar por debajo de las rodillas, lo subimos lentamente hacia las caderas y de ahí lo que hago es cerrar. Luego de esto pues nosotros vamos a ver lo que es el llenado capilar.
Esto lo podemos hacer en una mano. Nosotros oprimimos sobre una uña y esta se debe poner blanca, pero enseguida se pone roja. Esto se tiene que hacer en menos de 2 segundos. Si se demora en llenar en menos de 2 segundos, quiere decir que el paciente muy posiblemente está sangrando por alguna parte. Luego vamos a mirar la mano, el color, que este no sea pálido. Vamos a ver también la temperatura, si está fría, y miramos si esta pues se encuentra sudorosa. Después de esto vamos a mirar el pulso carotídeo. Vamos a calcular más o menos cuántas pulsaciones tiene el paciente por minuto, pues lo normal debe estar en un promedio de 80, en un rango de 60 a 100 veces. Estas ahí van a ser normales. Cuando el pulso está acelerado, quiere decir que el corazón pues no está reaccionando y que las células están pidiendo oxígeno. Seguramente el paciente está sangrando. Y de nuevo volvemos a mirar el cuello, la tráquea y que la yugular se encuentre en un buen estado y que no existan fracturas. Después pasamos a ver el estado neurológico del paciente. Lo primero que nosotros vamos a hacer es mirar que las pupilas estén iguales. Las dos pupilas deben estar iguales. Si una pupila está más grande que la otra, hay un problema. Debemos garantizar que estén del mismo tamaño. Generalmente hay un daño del lado de la pupila que está más grande, y lo siguiente pues es mirar la respuesta a la luz. Al aplicar la luz sobre las pupilas se tienen que cerrar. Puede encontrar una pupila reactiva o una pupila no reactiva, iguales o desiguales. Luego tenemos un proceso que es la escala de coma de Glasgow, pero aún así tenemos una más básica, que esta la puede realizar un examinador básico, un primer respondiente, y esta se llama ADVI. A, que el paciente pues está alerta; V, que el paciente responde a la voz; D, que el paciente responde al dolor; e I, que el paciente está inconsciente. Por ejemplo, si tiene los ojos cerrados, el paciente no está alerta. Si yo lo llamo y el paciente abre los ojos, responde a la voz. Si tiene los ojos cerrados y no responde, pero abre los ojos cuando yo le produzco dolor, el paciente responde al dolor. Pero si yo lo llamo y no abre los ojos, si yo le produzco dolor y sigue con los ojos cerrados, entonces el paciente está inconsciente. Aquí es la escala más sencilla. Luego de esto pues tenemos una escala más compleja, que es la escala de coma de Glasgow. Esta me va a decir realmente cuál es la condición del cerebro del paciente, en donde vamos a tener una respuesta ocular, una respuesta verbal y una respuesta motora. En la respuesta ocular, el paciente tiene los ojos abiertos, pues esto va a ser una condición de 4. Cuando el paciente abre los ojos cuando lo llamo, va a tener una respuesta de 3. Si el paciente no abre los ojos cuando yo lo llamo, pero abre los ojos cuando yo le produzco dolor, va a tener una respuesta de 2. Si el paciente tiene los ojos cerrados, no los abre cuando lo llamo y no los abre cuando le produzco dolor, entonces va a tener una condición de 1. Ahora vamos con la valoración verbal. Esta consiste en ver la respuesta que tiene el paciente. Si el paciente habla normalmente, tiene una respuesta de 5. Si el paciente está confundido, tiene una respuesta de 4. Cuando el paciente está completamente desubicado, tiene una valoración de 3. Cuando el paciente emite sonidos incomprensibles, tiene una valoración de 2. Y si el paciente no emite ningún tipo de sonido, tiene una valoración de 1. Ahora vamos con la valoración motora. Esta es sobre 6, en donde 6 va a responder a órdenes. Por ejemplo, si yo le digo al paciente que levante la mano. 5, el paciente va a localizar el dolor. 4, el paciente se retira cuando yo le realizo algún tipo de dolor. 3, el paciente se encoge cuando yo le realizo dolor. 2, el paciente se va a estirar cuando yo le produzco dolor. Y por último, 1, si el paciente no realiza ningún tipo de movimiento. Cuando la valoración es 15 sobre 15, el paciente está normal, pero si está por debajo de los 9, el paciente necesita intubación. Por último, vamos con la letra E, que es una exploración completa cefalocaudal, desde la cabeza hasta los pies. Lo mismo, inspección, palpación, percusión y auscultación. Vamos a valorar aquí el abdomen. Vamos a dividir el abdomen en 4 cuadrantes, en donde nosotros vamos a tocar de lado a lado de una forma comparativa. Vamos a mirar que el abdomen no esté inflado, que este no esté deprimido, y luego pues vamos a evaluar los miembros superiores e inferiores, buscando heridas. De igual forma lo hacemos de una manera comparativa, de un lado a otro lado, buscando heridas por debajo de las extremidades, viendo que no haya ningún tipo de sangrado, y lo mismo hacemos en los miembros inferiores de una manera comparativa. Y esto es lo que consta en la valoración inicial. La evaluación secundaria es un proceso que se va a realizar después de haber realizado la valoración primaria, con el fin de encontrar algún tipo de lesión o anomalía que pasó por alto
o que quedó para descartar en la evaluación inicial. Lo primero que tenemos que hacer es colocar al paciente en decúbito dorsal con los brazos al costado. Vamos a valorar los signos vitales que tienen que demorar entre 3 a 5 minutos. Vamos a realizar una anamnesis en donde vamos a utilizar el AMPLIA. A, que significa alergias, M, medicamentos, P, patologías previas o embarazo, y L, I, libaciones y últimos alimentos. Y por último, A, de ambiente y eventos relacionados al trauma. Ahora vamos a valorar al paciente. Nosotros tenemos que tener todos los elementos de protección personal, ocular, mascarilla y guantes. En la valoración del paciente, lo que nosotros tenemos que realizar es una inspección, palpación, percusión y buscar aquellos signos específicos y ocultar mediante el fonendoscopio. Voy a realizar una aproximación y voy a realizar estímulos sonoros al paciente, lo voy a llamar. Y si el paciente no responde, pues le voy a hacer una estimulación táctil y lo llamo. Ahora voy a verificar si el paciente tiene pulso, si el paciente está ventilando, y este procedimiento lo hago entre 5 a 10 segundos. Si tengo la posibilidad, hago el MES. Miro, escucho y siento la salida de aire. Veo la expulsión del tórax, que la persona esté ventilando, y luego comienzo a valorar al paciente realizando el A, B, C, D, E. El A, que es la vía aérea permeable, debo verificar cualquier tipo de cuerpo extraño que esté dentro de la boca del paciente. Coloco una cánula orofaringea si el paciente lo amerita. Ahora voy por la letra B. Voy a inspeccionar, miro que el tórax se esté moviendo de una forma normal, siempre de una manera comparativa, si hay desplazamientos y si hay deformidades. Luego haremos la percusión. Voy a buscar sonidos. Veo que todos los sonidos estén normales. Y por último voy a realizar la auscultación con el fonendoscopio. Voy a escuchar la entrada y la salida de aire de una forma normal, de lado a lado. Luego de esto voy a revisar el cuello, que la tráquea esté central y que las yugulares estén normales y estén llenas. Luego vamos por la letra C. Empiezo a buscar aquellos sangrados por todo el cuerpo de una forma comparativa, que no haya sangrado en ninguna parte del cuerpo. Posteriormente hago una valoración en la pelvis, hago el libro abierto y veo también que no hayan desplazamientos. Ahora el libro cerrado. Ahora voy a valorar de forma distal a proximal. Vamos a revisar el llenado capilar, vamos a volver a mirar el cuello, que la tráquea esté centrada y las yugulares estén normales. Y por último vamos con la letra D, que es la valoración neurológica del paciente, por medio de la escala de coma de Glasgow. Esta me va a decir la verdadera condición del cerebro, donde nosotros vamos a ver una respuesta ocular del paciente. Si el paciente tiene los ojos abiertos, este es un puntaje de 4. Si el paciente los abre cuando yo lo llamo, tiene un puntaje de 3. Si el paciente no los abre cuando yo lo llamo, pero sí los abre cuando le realizo un dolor, tiene un puntaje de 2. Si el paciente no abre los ojos cuando yo lo llamo y no los abre cuando yo le realizo dolor, tiene un puntaje de 1. Ahora vamos con la respuesta B, que consiste en ver si el paciente está hablando normalmente, va a tener un puntaje de 5. Si el paciente está confundido, tiene un puntaje de 3. Si el paciente está completamente desubicado, tiene un puntaje de 3. Y si solamente emite sonidos, tiene un puntaje de 2. Y si no emite ningún tipo de sonido, tiene un puntaje de 1. Ahora vamos con la valoración motora, que tiene un puntaje de 6. De tal manera que si le digo que levante la pierna y obedece, tiene un puntaje de 6. 5. Él se va a localizar cuando yo le produzco dolor. 4. El paciente se va a retirar cuando yo le produzco dolor. 3. El paciente se va a encoger cuando yo le produzco dolor. 2. El paciente se va a estirar cuando yo le produzco dolor. Y 1. El paciente no realiza ningún tipo de movimientos cuando yo le realizo algún tipo de dolor. Y esto es en lo que consta la valoración secundaria.